Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos y queridas estudiantes. Les damos la bienvenida oficialmente a la primer clase práctica de física, en la cual no solamente abordaremos las temáticas referidas a el tema teórico que nos compete esta semana, que es medición y error, sino que hablaremos un poco acerca de método científico. ¿Por qué tendríamos que hablar de método científico? Pues, como hablamos un poco la semana pasada, la idea o el enfoque que tenemos en esta cursada de física es justamente estimular la alfabetización científica necesaria para que, ya que la física es una ciencia y al margen de que ustedes decidan o no el día de mañana hacer investigación, es importante que como futuros profesionales y como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la realidad en la que están insertos y en la cual se van a insertar profesionalmente, le den sentido a lo que les rodea, tengan la capacidad de problematizar su entorno, plantearse preguntas, darles respuestas generando conocimiento y que esto a su vez les permita tomar decisiones conscientes y responsables a partir de esa comprensión del entorno. Lo que pasa es que, como dice Diego Golombek, biólogo especializado en neurociencia, referente de nuestro país y gran divulgador científico, es que en realidad no estamos acostumbrados a pensar la ciencia como en algo que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas, cuando hacer ciencia es simplemente detenernos a hacer preguntas con unas determinadas características, ¿sí? No cualquier pregunta es una pregunta de investigación. Todo lo que nos rodea es plausible de ser analizado desde un enfoque de la ciencia e incluso de la ciencia física, solo que tenemos que hacernos las preguntas adecuadas, como por ejemplo estos TikTokers que les comparto en esta slide, donde se plantean preguntas acerca de la caída de los gatos. ¿No se han preguntado alguna vez cómo es que los gatos siempre caen de pie independientemente de la altura de la que caen? Esto, por supuesto, tiene un cierto conocimiento ya generado que tiene que ver con el centro de gravedad del gato, su estructura ósea, incluso analizado desde la física, tiene que ver con el momento de una fuerza, etcétera, etcétera. Lo único que hace falta es leer un poco al respecto. Esta pregunta ya está respondida, pero podríamos ir un poco más allá y también plantearnos, como lo han hecho la serie de investigadores en un libro muy divertido, también de la autoría compilado por Diego Golombek, llamado Demoliendo Papers, que se los vamos a dejar recomendado dentro de la bibliografía de la cátedra por pura curiosidad, ¿sí? También podríamos preguntarnos, ¿no? Bueno, cuando un gato cae desde cierta altura, ¿cómo llega al suelo? Sabemos que siempre es de pie y que eso tiene mucho que ver con esto del momento, de la fuerza, etc. Y también podríamos llegarnos a preguntar o a observar qué pasa cuando untamos una tostada con dulce y mermelada y cae al suelo. ¿A quién no le ha pasado? Siempre cae del lado de la mermelada. E incluso hay autores que adjudican esta causa a la ley de Murphy, ¿sí? Los invito a que googleen un poco al respecto y que lo busquen en esta serie de investigaciones que les mencioné hace un momento. Pero siempre hay un conocimiento por detrás, ¿no? Nosotros hacemos una observación crítica de la realidad y hay algo siempre por detrás que un autor, ecólogo yanqui, adoptado argentino, llamado Peter Feisinger, que denomina concepto de fondo, que es toda esa información previa que nosotros tenemos en nuestra cabeza
que hemos leído alguna vez o hemos estudiado, o que tenemos incluso un poco de sentido común, que tiene que ver con el marco conceptual o marco teórico general que dispara esa observación. No son simplemente al azar, hay algo que dispara posteriormente nuestra inquietud particular o curiosidad. Es decir, podríamos plantearnos qué sucederá si se deja caer un gato con una tostada con mermelada atada a su espalda, ¿no? ¿Qué predominará? ¿El momento de la fuerza o predominará la ley de Murphy, ¿no? Y podríamos plantearnos una pregunta de investigación que, como les decía hace un momento, tiene una serie de características, y que es cómo varía el aterrizaje de un gato en función de que presente atadas a la espalda tostadas de diferente tamaño con diferentes mermeladas untadas, o incluso si hay una variación en que según la raza del gato, por ejemplo. Entonces, veremos que por cómo está redactada esa pregunta, tenemos claro a quién vamos a medir, cómo lo vamos a medir, a dónde. Entonces, como es una pregunta, la debemos responder. Y para eso, para responderla, debemos plantear una acción, una metodología, ¿sí? ¿Qué información tenemos que recoger y cómo vamos a recogerla? ¿Qué herramientas y equipos necesitamos para hacerlo? ¿Cuántos gatos? ¿Qué tipo de tostada? ¿Qué tipo de mermelada? ¿Vamos a utilizar diferentes razas de gatos? ¿De dónde los vamos a obtener? ¿Cómo nos vamos a asegurar de que la respuesta, los datos o la información que obtengamos se deba precisamente a esto que estamos midiendo y no a otros factores, ¿sí? Entonces, una vez que realicemos este experimento, vamos a obtener resultados, ¿sí? Que los vamos a dejar reflejados en texto, tablas, gráficos, como lo pueden ver en estas imágenes, que después pueden hacer pausar la presentación y verlo más en detalle, y ya se irán dando cuenta de que estas son imágenes tomadas de el libro que les mencionaba de Moviendo Papers, que es muy bueno y muy divertido de leer. Entonces, una vez que tenemos nuestros resultados, tenemos que interpretar esos resultados y llega el momento de empezar a hacernos preguntas, ¿no? Ya tenemos los números. Ahora, ¿cuáles son las tendencias entre los datos tomados y quizás alguna excepción llamativa o falta de excepción que se presenta en esos datos, resultados? ¿Qué fue lo más llamativo en cuanto a esas excepciones? ¿Por qué podrían haber resultado así los datos? ¿Cuáles podrían ser las posibles causas explicativas? ¿Tiene que ver con la ley de Murphy o tiene que ver con cuestiones físicas, conceptos pertinentes a la física, es decir, el fenómeno analizado? Quizás hubieron errores o algunos detalles en el diseño y la metodología utilizada, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomé gatos para medir al azar y no consideré que podía haber una variabilidad entre razas de gatos, tamaños de gatos, quizás el sexo o lo que fuera, ¿sí? Entonces yo debo empezar a tener en cuenta si las variaciones se pudieran haber debido a eso y por qué no las consideré. O quizás tiene que ver con algo mucho más amplio, no estoy viendo que los datos reflejen la respuesta esperada porque en realidad hay otros fenómenos que están influyendo. Esta es una etapa en la que debemos ser muy modestos, tener una buena ética y autocrítica, ¿sí? Tenemos que ser bien críticos de ver por a qué se puede haber debido el comportamiento de los resultados que obtuvimos. Entonces, acá, en esta etapa de interpretación, es donde vemos qué tanto nos acercamos a la respuesta de la pregunta que nos planteamos inicialmente. Todas estas instancias de planteo de preguntas, de acciones para responder a la pregunta y de reflexión sobre los resultados obtenidos para ver si respondemos esa pregunta,
no es otra cosa que, algo que conocemos generalizadamente como método científico, ¿sí? Es una serie de etapas de un proceso de investigación donde cada etapa deriva una de la otra de manera necesaria, ¿sí? Y que tiene como finalidad generar conocimiento científico. Si ustedes buscan en Google método científico, van a encontrar numerosas infografías, fuentes bibliográficas que les van a decir que son 7 pasos, 8 pasos, 3 etapas, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes sepan que el método científico lo podemos resumir en 3 etapas: el planteo de preguntas, el planteo de una metodología o una acción para responder esa pregunta, y una etapa donde reflexionamos sobre los resultados obtenidos y vemos si pudimos o no responder esa pregunta, y que posiblemente pueda disparar seguramente nuevas observaciones críticas. En esta cursada no nos vamos a involucrar demasiado con las definiciones de hipótesis, predicciones, porque lo que nos interesa, ya que están en primer año y esto es física y no metodología de la investigación, nos interesa enfocarnos en eso: observación, planteo de la pregunta, buscar cuál es el marco teórico que encuadra esa pregunta, planteo de metodología, obtención de resultados y reflexión sobre los resultados, nada más, ¿sí? También lo que nos interesa desde la cátedra es que ustedes aprendan a comunicar ese conocimiento, y toda comunicación científica consta de las mismas partes generales o estructura básica. Acá ustedes después, nuevamente les digo, pueden pausar esta presentación y ver más en detalle la publicación sobre la caída del gato. Pero vamos a observar que refleja el método científico, ¿sí? Cuenta de un título que es atractivo e informativo, debe causar impacto y nos debe dar una idea muy generalizada de qué se va a tratar el trabajo. También encontramos a los autores o autor responsable del trabajo, y normalmente también se agrega su filiación institucional, es decir, dónde trabaja. No se los incluye acá, pero también hay un resumen en general en los trabajos científicos, donde se resume justamente todo el contenido en un breve párrafo de lo que se encuentra en la investigación. Pero sí vamos a lo más importante que me interesa, porque es lo que ustedes van a implementar en el resto de las actividades evaluativas de esta materia. La introducción, donde ustedes redactan la información que contextualiza la pregunta de investigación que ustedes se plantean. ¿Qué se sabe sobre el tema investigado? Es decir, en este caso, ustedes luego van a leer el artículo donde se desarrollan los conceptos pertinentes que hacen al fenómeno, qué se sabe, qué no se sabe, qué es lo que disparó el planteo de la pregunta, ¿sí? Enunciamos la pregunta u objetivo de investigación. Nuevamente no nos vamos a meter mucho en estas cuestiones que son más específicas. Hipótesis y predicciones, ¿sí? No nos vamos a meter con acá. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes aprendan a plantear preguntas de investigación. También se plantea la metodología, materiales y métodos, en qué se midió, dónde se midió, cómo se midió para responder a la pregunta de investigación. Los resultados que se obtuvo lo reflejamos en tablas, textos, gráficos, imágenes, y la sección de discusión y conclusión, donde reflexionamos sobre los resultados y sacamos conclusiones. Todas estas etapas se ven reflejadas en una comunicación científica y nos permiten resaltar la importancia de
generar el conocimiento. ¿Por qué? Porque a través de todas estas etapas, de manera clara y sistemática, nosotros podemos estar dando la pauta a la resolución de un problema o avanzar en el desarrollo del conocimiento para comprender el mundo. Quizás estamos innovando, planteando una nueva solución desde el conocimiento o el desarrollo de tecnologías. Incluso, no sería el caso que nosotros estamos planteando, pero la generación de conocimiento es importante como base para políticas públicas sólidas y consolidadas. Y además es importante para lograr una educación de calidad. Indudablemente, como dice Silvia Álvarez, que es profesora adjunta en la UBA y subsecretaria de Comunicación y Cultura, el acto de divulgar, es decir, de comunicar el conocimiento científico, constituye un enlace entre la producción, la comunidad científica y la sociedad. Comunicar el trabajo a la ciudadanía se marca en el compromiso de devolver en forma de conocimiento lo que la sociedad les da. Pensar la divulgación científica implica pensar en qué estímulos crearán el interés público por ampliar la visión del mundo en el que viven y su entorno. Es una acción de democratización, ¿sí? También, como dice Diego Golombek, breve o extensa, la ciencia se hace para otros, para que se conozca, se discuta y se critique. Debemos considerar las actividades de comunicación pública de la ciencia como parte de la profesión. Debemos lograr la evaluación de extensión y divulgación para que sean un poquito favorables, además de colaborar los medios masivos de comunicación para que no digan cosas erróneas. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico es objetivo, logra acuerdos intersubjetivos, es sistemático, es exacto, ¿sí? Entonces, indudablemente es importante que el conocimiento que se genera se comunique en los lugares pertinentes y no solo entre la comunidad científica, sino en el público en general, para poder luego defender el conocimiento científico como se debe. Bien, ahora, justamente nuestra idea es que ustedes empiecen a practicar esta habilidad de comunicadores científicos y lo vamos a hacer desde un sencillo ejercicio práctico donde el mayor desafío en realidad va a ser justamente el de comunicarlo después, ¿sí? Aprovechando, o bueno, en realidad haciendo uso del eje temático que nos compete, vamos a analizar un caso simple desde el enfoque de la física, para luego, lo que me importa, presten mucha atención acá, es traspolarla al ámbito de la práctica profesional, ¿sí? Vamos a partir de un ejemplo muy sencillo y ustedes después traten de pensar esta situación, ¿dónde se podría repetir en algo más complejo en una situación del desarrollo rural? ¿Cuál es la actividad? El objeto de esta actividad va a ser la medición de la longitud de una mesa. Una mesa porque es algo que todos tenemos en casa, ¿sí? O en la oficina, siempre contamos con una mesa. ¿Qué van a necesitar adicionalmente? Una cinta métrica graduada en milímetros, o pueden usar una regla o cualquier instrumento de medición con el que ustedes cuenten a mano. Importante que esté graduada en milímetros. Recuerden acá, medición y error, números, cifras significativas, etc. Es importante que para esta experiencia no trabajen solos, sino que van a necesitar por lo menos de 4 personas más para tener un mínimo de 5 mediciones, ¿sí? O de
3 personas más y que repitan las mediciones, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a confeccionar una tabla como la que se muestra en esta diapositiva, donde van a tener una columna con el número de medición, es decir, las repeticiones que van a hacer, donde N indica que esto puede ser aún más, esto es a criterio de ustedes, y en la columna de la derecha van a registrar la longitud en centímetros y milímetros que ustedes registren, ustedes y las personas que los ayuden registren. Entonces, van a determinar una línea horizontal de borde a borde de la mesa y con la cinta métrica cada persona va a medir de la mejor manera posible la longitud de esa mesa siguiendo esa línea horizontal y van a anotar en esa tabla. Bien, una vez que hayan registrado todas las mediciones van a observar los resultados obtenidos y van a empezar a reflexionar. ¿Cómo fueron los valores obtenidos entre sí? ¿Hubo diferencias? ¿Eran muy similares? ¿Eran iguales? ¿Cómo fueron? ¿Sí? ¿Se observaron variaciones? ¿A qué se puede haber debido? ¿Podría trasladar esta situación casera a una situación de la práctica profesional? ¿Qué implicancias podría tener esta situación tan sencilla en la práctica profesional? Piensen en las consecuencias de este tipo de mediciones en la práctica. Recordando sobre todo lo que ustedes vieron en la clase teórica, qué sugerencias podría brindar, qué es esta diferencia entre el valor medido y el valor real, ¿sí? ¿Qué análisis podría realizar para obtener una medida de longitud del objeto y qué parámetros debería considerar? Por eso les digo que es sumamente importante que ustedes respondan esas preguntas con base en la teoría brindada por el profesor adjunto, que ya está en el aula virtual y en el canal de YouTube, con la bibliografía disponible, el CIARS, que está disponible en el aula virtual, y también los exhortamos a que realicen su propia búsqueda de referencias bibliográficas. Luego van a ingresar al foro de la actividad evaluable y van a seguir, van a comunicar los resultados siguiendo la estructura de la comunicación científica. Le van a colocar el nombre que ustedes deseen a su experiencia, ¿sí? Van a colocar su nombre, van a realizar una breve introducción. Recuerden que en el CIARS también hay una sección donde se habla del método científico y conceptos pertinentes, así sea un párrafo sencillo, ¿sí? Les recuerdo que pueden volver para atrás la presentación y ver cómo está redactado en el artículo de La caída del gato, cómo se redacta una sección de introducción. Van a plantear la metodología. Para eso ustedes cuentan con la diapositiva anterior con los materiales y métodos necesarios para responder la pregunta. Van a registrar los resultados que obtuvieron y van a discutir o reflexionar acerca de esos resultados siguiendo las preguntas anteriores, y toda reflexión extra que a ustedes se les ocurra es adecuada para agregar las conclusiones. Entonces, ustedes van a intervenir en el foro siguiendo esta estructura de manera sencilla. Pero de todos modos no esperamos que esto esté listo para el día jueves, sino que tengan un avance y sobre todo que hagan el esfuerzo de avanzar sobre esto para que tengan dudas, ¿sí? Y que las podamos responder el día jueves, como les decía, en la videollamada en la que nos vamos a encontrar a las horas 20. Esperamos que esta clase haya sido atractiva. Y bueno, nos estamos viendo en nuestra próxima clase virtual sincrónica. Que estén muy bien. Hasta pronto.